Bien, vamos entonces a comenzar el tema diciendo que la santería como tal es un tema que tenemos que verlo desde la perspectiva desde el inicio de lo que es esta palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a trabajar la historia nos damos cuenta de que hay cosas de la historia que nos dan explicación y nos hacen entender lo que hoy nosotros estamos viviendo en la actualidad. Quiero decir que la historia siempre va a ser importante. No es porque nosotros estemos hoy, ya no la sabemos toda, porque bueno, yo no me la sé toda y puedo aprender muchas veces de ustedes también, y de tantas charlas que doy siempre aprendo cosas diferentes. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tratamos de ver la historia, los hechos pasados, eso lo llevamos a la actualidad, que es este momento, comparamos las dos cosas y luego nosotros nos formamos un criterio de cómo deben ser las cosas. Porque actualmente vivimos un mundo donde se dice tanto, pero eso tanto que se dice, nosotros no nos podemos quedar simplemente con eso tanto que se dice, sino que debemos llegar siempre a tratar de conseguir la verdad de cada una de las cosas que trabajamos. Esto lo digo porque en la santería tiende mucho a la confusión, sobre todo por aquellos que la practican, y de eso vamos a hablar. La historia, por lo tanto, es importante para todas las temáticas que trabajamos, incluso para nuestra vida, porque todos nosotros tenemos una historia personal, y no es porque vivimos nosotros, sino porque antes han vivido cantidad de hombres, ¿ok? Y esos hombres han hecho una tradición que se ha llevado a lo largo de los años. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí en la imagen? ¿Qué ven ustedes en la imagen ahí? Un libro viejísimo. Un libro viejísimo y un reloj. Bueno, eso nos evoca a estudiar, a investigar y ver todo eso desde la perspectiva del tiempo. Entonces, si comenzamos a hablar de la historia de la santería, se desconoce quién fundó la santería. Ahorita cuando terminemos pues yo le voy a dar un poco las fuentes, ¿no? Pero se desconoce exactamente quién fundó la santería. Sí sabemos los orígenes. Los orígenes de esta religión son unos orígenes que nacen en el continente de África, específicamente en África Occidental. Y en África Occidental pues hay diferentes diferentes países que conforman esa África Occidental. Dentro de eso encontramos a Nigeria como uno de los principales países que comenzó con ese culto, esa especie de religión donde se le da diferentes cultos a algunas figuras de las cuales vamos a hablar. El contexto en el cual se da este origen o este comienzo de esta religión es en la trata de esclavos. Pero fíjense, yo quiero que veamos dos palabras importantes. Primero, la religión. Se oye decir mucho que hay mucha diversidad de religiones y que todo el tema de la religión, que todas son iguales. Se ha escuchado mucho decir eso, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, tenemos que aclarar que el hombre siempre va a ser un ser religado a Dios o a lo trascendente. Todos los hombres, todos. Cuando hablo de hombre me refiero al concepto filosófico de hombre que engloba al todo ser humano, ¿no? Para no caer en las distinciones que hacen hoy por parte de las leyes entre el género masculino y femenino. Bueno, cuando yo me refiero a hombre, hablo del ser humano. Bueno, todo hombre está religado a un ser trascendental. Ese ser trascendental lo llamamos Dios. ¿Ok? Toda religión siempre va a tener pretensión de ser la verdadera. Eso siempre va a estar en la religión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como seres religados, seres que buscamos esa trascendencia con un ser superior, caminamos en esa búsqueda de la verdad. La verdadera revelación o lo que se nos ha dado. Esta religión se da en el contexto de la trata de esclavos. Como saben, hubo una época de la historia donde se vivía de la esclavitud. Hoy nosotros
conocemos un mundo más o menos de libertades, digo entre comillas, ¿no? Pero todo lo que vemos la historia en la perspectiva, conocemos épocas donde había esclavitud, donde los niños no tenían ninguna representación, donde las mujeres no tenían ninguna representación. Bueno, ese mundo, digamos que empieza a cambiar gracias al cristianismo, que es el que con la vivencia de la fe, de la caridad, del amor, rescató los derechos de las personas. Bueno, en este contexto es donde con trata de esclavos, explotación de personas, se da este momento de la santería, se da este origen, ¿no? Y se fusiona de manera especial con el cristianismo. Esto se empieza a fusionar y se empieza a dar entre los esclavos. Hay una época especial donde después de Nigeria, esta religión de la santería se empieza a expandir, se empieza a llevar para otros sitios, como por ejemplo Cuba y Brasil. Son dos países, digamos, que a nosotros nos suenan, ¿no? Cuba y Brasil. Y en esos dos países se empieza a vivir o a llevar esto de la santería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en ese momento no había esa práctica de la santería, sino que, como saben, en Cuba llegaron los colonizadores, igual que en América, y los colonizadores evangelizaban partiendo de lo que era la evangelización que propuso la reina tercera, Isabel III, la católica, que venía del Imperio Español. Coloco todo este contexto para que entendamos cómo es que va a surgir la santería y cómo se da el intercambio de imágenes y cómo hoy los santeros utilizan imágenes del Estado con la Iglesia, donde siempre se buscaba la manera de que la religión, en este caso la religión oficial era la católica, era un Estado confesional, la religión católica era la que prevaleciera. Bien, se da entonces en este contexto de esclavitud, en este contexto de trata de personas, sobre todo en África, y se da por medio de una fusión. Ya vamos a hablar por qué fusionaron los católicos en ese momento, hicieron esa fusión un poco extraña y de ahí surge todo este rito, ¿no? Pero a nosotros nos tiene que quedar claro que ahí lo que hay básicamente es una idolatría. Eso a veces uno no lo entiende, ¿no? Que uno parece que no, pero lo que se da específicamente dentro de la santería es una idolatría a ciertas imágenes que representan otras divinidades que no tienen nada que ver con la fe revelada. Lo que se da específicamente dentro de la santería es una idolatría a ciertas imágenes que representan otras divinidades que no tienen nada que ver con la fe revelada. ¿Ok? La religión entonces se funda alrededor del año 1515. Hay un caso curioso que se da en Justicia Kennedy, es un caso que se dio en 1993. Vamos a hablar un poco de las creencias de los santeros. Ese logo que ven ustedes allí es el logo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ahí ocurrió un caso muy particular y me llamó la atención porque ese caso se le llamó el caso Kennedy. Cuando estaba preparando el tema me llamó la atención y me ayudó a mí también porque no lo sabía. Es un caso que ocurrió específicamente en Kennedy, donde se empezó la disputa. Un salto. Estamos hablando antes de 1515, que se daba en África, y de repente ya estamos en Estados Unidos. Pero previamente tenemos que entender que esta religión que se dio en África se empieza a exportar o se empieza a llevar a América, ya un continente que había sido descubierto y que había sido evangelizado. ¿Se acuerdan más o menos cuando llegó Cristóbal Colón a América? Más o menos. 1492 llegó para nosotros, 1498 para acá. Ya veníamos andando, ¿no? 1490, 1515, hasta la independencia de América pasaron casi 300 años. En esos 300 años es cuando se empieza a llevar esa religión yoruba, así se le llama, eso vamos a hablar de religión yoruba, se empieza a llevar a Cuba y por medio de Cuba empieza a expandirse por todo lo que es América del Sur y América Central. ¿De acuerdo? De 1800 se sigue expandiendo y así
De 1800 se sigue expandiendo y así llega hasta 1993. Bueno, hacemos un salto, pero yo coloco este caso porque este es un caso que a mí me llamó la atención cuando investigué. Lo definió la Corte Suprema de Estados Unidos como una religión afrocubana que desarrolló el sincretismo católico romano y la religión yoruba. ¿Se acuerdan cuando les dije antes que había una fusión? Bueno, esa fusión cambió de nombre y ahora se le empieza a llamar sincretismo. Un sincretismo es como una especie de unión de religiones y sale una, ¿no? Cosa que es totalmente absurdo, ¿no? Porque como dijimos antes, toda religión tiene una pretensión de verdad. Ahora a nosotros nos toca descubrir cuál es esa verdad. Pero si empiezan a hacer un sincretismo, y ese sincretismo se da entre la religión católica y la religión yoruba. Esta religión yoruba, traída por los esclavos de África a América del Sur, porque la esclavitud, cuando era la época de la independencia, todavía existía. Todavía había esclavitud en la época de la independencia. Esos esclavos africanos que no conocían la fe porque no tenían predicación evangélica de los evangelizadores de España, bueno, venían de África y de esa África traían esta religión yoruba. Como acá no la podían manifestar, entonces comenzaba la fusión y hacían un sincretismo que lo llamaron sincretismo religioso. Bueno, los fieles pueden cumplir su destino con la ayuda de seres conocidos como orichas, que subsisten de la sangre de los sacrificios de animales. Esta iglesia que llevó este caso de Justice Kennedy de 1993 se le llamó la iglesia Lukumi Babalu Aye. Babalu Aye. ¿Le suena el nombre, no? Lukumi Babalu Aye. La música tiene letra musical. Esa era una organización, o es una organización que nació en Estados Unidos sin fines de lucro y que fue fundada por Ernesto Pichardo en el año 1973. Tal personaje era un sacerdote italiano de la santería. Fíjense, un sacerdote pero de la santería. Este idioma Lukumi se utiliza en la liturgia de la santería porque tiene una liturgia y representa el espíritu de la ira, de la enfermedad. Vamos a hablar ahorita de las representaciones, ¿no? Y esta iglesia, como todas las organizaciones que empiezan a salir, empiezan a adquirir propiedades y empiezan a adquirir cosas y van conformándose y van ofreciendo cosas que tienen que ver con este mundo, pero que es muy diferente a lo que un cristiano puede creer, porque nosotros no solamente nos situamos en las creencias de querer cosas en este mundo, sino que nuestra aspiración es una aspiración mucho más superior, que es de la vida eterna, ¿no? Bueno, ¿cuál es la creencia entonces según Justice Kennedy, que es un caso? Bueno, esta religión se centra en construir relaciones entre los seres humanos y los orichas. Primera premisa, ¿no? ¿Qué es un oricha? Un oricha es una manifestación de Olodumare. Olodumare es un dios, es el dios de la santería, y el oricha es una manifestación de ese dios. Se debe venerar a este oricha durante toda la vida. Eso es lo que creen los santeros. Se debe venerar a este oricha durante toda la vida. Los seguidores creen que estos orichas les brindarán ayuda en la vida y les permitirán alcanzar el destino que Olodumare planeó para ellos desde antes de nacer. Es decir, desde antes de nacer, Olodumare, que es el dios al que ellos lo llaman, ya les planeó o les planificó un destino, y la idea de la persona, el ser humano, el hombre, de relacionarse con este oricha es para que esa persona cumpla el destino que Olodumare le tenía destinado desde que nació. ¿Entendieron? Entonces empezamos a hablar ya de ideas de predestinación, donde el dios Olodumare de ellos hace una predestinación para que, ¿cómo se llama usted? Damaso tiene un destino prefijado que le va a ocurrir si usted hace una relación con un oricha específico. Ahora vamos a hablar de qué es lo que nos piden los orichas, o qué le piden los orichas a cada una de esas personas que practican la santería, ¿no? El caso entonces Kennedy es un caso muy particular que a mí me llamó la atención, ¿no?
Esta iglesia adquirió propiedades en Miami, en Florida, en Dade. Ha celebrado diferentes sesiones, pero al final de esa sesión, que fue el problema del conflicto, se empezó a prohibir. El Consejo Municipal de Miami, de este condado, empezó a anunciar el compromiso de prohibir todos los grupos religiosos porque era incompatible con la moral pública, la paz y la seguridad. ¿Cuál fue el talón de Aquiles de esta justicia Kennedy, de este caso? Bueno, el sacrificio de animales, incluso de personas, seres humanos que practicaban la santería en este condado donde ellos fundaron. Ok, fíjense, ya empezamos a ver cosas que empiezan a rayar en lo que es el tema sectario, de que tú tienes que hacer diferentes cosas para poder alcanzar la meta final, que es la que quiere Olodumare. Más o menos lo tienen. Esto que ven ustedes aquí, que son en lo que es el tema sectario, de que tú tienes que hacer diferentes cosas para poder alcanzar la meta final, que es la que quiere Olodumare. Más o menos lo tienen. Esto que ven ustedes aquí, que son imágenes, ¿no? ¿Qué imágenes hay ahí? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, uno santo, otra advocación de la Virgen, el bautizo. Bueno, eso que ustedes ven ahí son los orichas, algunos de los orichas de la santería. ¿Qué dijimos de los orichas? ¿Qué eran los orichas? ¿Se acuerdan? Los orichas eran... ¿Ah? Vamos a regresar. Un oricha es una manifestación de Olodumare. Entonces un oricha, estos orichas son manifestaciones de Olodumare. Olodumare es el Dios. Por lo tanto, no había un sincretismo religioso y ellos utilizaban, ¿qué iban a utilizar? ¿Qué era lo primero que iban a utilizar? Las imágenes que estaban en las iglesias, porque la religión católica era la religión oficial y era la religión que se sostenía dentro del continente americano. Ellos no iban a plantear su religión, ellos hicieron un sincretismo, tomaban la imagen y detrás de esa imagen colocaban el ídolo, y a ese ídolo era al que ellos rezaban, aunque hacían la parte de que le estaban rezando una imagen católica, pero era el ídolo. Eso es lo que se llama sincretismo, esa fusión. A esos llamados orichas, empezaron a manifestarse con los ritos iniciales que hay dentro de la santería, porque dentro de la santería hay diferentes ritos de iniciación. Así como hay una iniciación cristiana, dentro de la religión yoruba hay una iniciación. Por eso ustedes, ahorita se ve menos, pero había una época en la cual se veía bastante personas que entraban en la iniciación y era fácil saberlo porque iban vestidos de blanco. Okay. Bueno, usted tiene una camisa blanca, pero el pantalón es negro y los zapatos son blancos. Está dudoso. Ok, pero los que estaban en ese rito de iniciación se vestían completamente de blanco. Claro, digo que se visten todavía los que están. Lo que pasa es que ahora se ve menos porque en un tiempo era masivo lo que se veía. Estoy hablando hace 10 años aproximadamente, 10, 15 años. Okay. Y eso formaba parte de su rito de iniciación, en el cual también se rapaban la cabeza durante un tiempo establecido, para que después de lograr esa purificación, entonces pudiesen elegir el oricha al cual ellos iban a rendirle adoración, idolatría, y a ese oricha lo iban a tener dentro de sus casas y le iban a hacer las fiestas anuales, que todavía las hacen, y a esos orichas le tienen que llevar diferentes tipos de regalos para que el oricha se sienta contento por el regalo que el seguidor le está llevando. ¿Cuáles son esos regalos? Fruta, caramelo, dinero, y en algunos orichas exigen los sacrificios de animales. ¿Ok? Sacrificios de animales donde la sangre se empieza a asperjar por el altar
que ellos construyen a partir del oricha. Y en ese oricha colocan cualquiera de estas imágenes que ustedes pueden ver. Ahora, esas imágenes tienen diferencias. Por ejemplo, la más famosa acá en Venezuela, la Santa Bárbara. Ajá. Hay una diferencia en Santa Bárbara. La Santa Bárbara que nosotros conocemos en la Iglesia Católica fue una mártir. Y ese martirio visualiza, ¿ok?, con la figura de una Eucaristía. El mártir de la Eucaristía. El mártir es el que entrega la vida por la fe, pues. Ella se negó a negar la fe y por eso la martirizaron. Ahora, el oricha que utiliza Santa Bárbara no tiene la misma característica que tiene la imagen de Santa Bárbara. ¿Cuáles son? Ustedes han visto las imágenes de Santa Bárbara, ¿no? Claro, va a ser siempre parecida. Ustedes la ven y es parecida. Pero Santa Bárbara tiene una palma de martirio. Santa Bárbara Católica tiene una palma de martirio. Y Santa Bárbara, que usa las orichas, no tiene ninguna palma de martirio, sino que tiene una copa. Así como está aquí. Así como les estoy diciendo, hicieron un sincretismo religioso y detrás de la imagen escondían el ídolo y ellos no estaban rindiéndole idolatría o culto a una imagen, sino a un ídolo. Dicho sea de paso, para nosotros los católicos, las imágenes son figuras de catequesis. La utilizaban en la antigüedad y en la historia para dar catequesis. Luego, en un tiempo, empezó la gente por eso la formación es importante. La falta de formación empezó a hacer pensar a la gente que, bueno, seguir una imagen ya es todo. Yo me arrodillo y me estoy arrodillando ante una imagen que es un yeso. Te confunde la cosa, te confunde. De una imagen que es un yeso, ¿ok? Y tengo una estampa y creo que esa estampa es la que me va a hacer todo. Y entonces ya estoy totalmente deformando lo que es la fe, porque vuelvo al tema de la historia. La imagen en la antigüedad se utilizaba como una herramienta para dar catequesis. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros sabemos escribir, sabemos leer, tenemos herramientas, pero hace 500 años no todo el mundo sabía leer y tampoco sabían escribir. Y si nos regresamos más en el tiempo, hace 1500 años menos, 1000 años. Entonces, la iglesia, en la sabiduría, utilizaba las imágenes y por medio de esas imágenes explicaba los misterios de la fe. Esa es la razón de las imágenes. Hoy que a nosotros los católicos nos atacan mucho con las imágenes, que ustedes son unos adoradores de imágenes. Tienen ojo tienen oído no. Todo eso. Bueno. Pero se confunden muchas cosas y lo malinterpretan también los otros hermanos separados. Entonces todo eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Pues eso lo hicieron la religión yoruba, los que practicaban la religión yoruba, y la hicieron que Venezuela empezara a crecer en ese número de personas que se agregaron a la religión yoruba y que en un momento eran católicos. Por lo tanto, empezamos a rozar con el tema de la apostasía. Fíjense, ustedes saben que la apostasía es el apartarse de las verdades de la fe. Y yo soy bautizado católico. Y yo, bautizado católico, dejo la fe y me paso a otra, estoy en el límite de la apostasía. No hacemos juicios particulares de las personas, pero eso es lo que dice de la apostasía. Apostasía es apartarse de las verdades de la fe. Muchos católicos bautizados, que se bautizaron en un momento determinado, quizá hicieron la comunión, hicieron la confirmación, y luego pasan a ser santeros, están siendo apóstatas. Me está cayendo apostasía. Yo me puedo arrepentir. Bautizaron en un momento determinado, quizá hicieron la comunión, hicieron la confirmación, y luego pasan a ser santeros, están siendo apóstatas. Me está cayendo apostasía. Yo me puedo arrepentir, pero ese acto es un acto de apostasía. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, porque acá, según las cifras, según las estadísticas, acá el 90% era católico. Estoy hablando hace 20 años. Ahora ya es menos. Según las últimas estadísticas, ya estamos en el 60% y el 40% el 30% son evangélicos y los otros son religiones así perdidas. Bueno, esas son cifras, pues son cifras que están ahí, pero mucha gente empezó a dejar la fe y se pasaron al tema. ¿Por qué creen ustedes que empezaron a pasarse a ser santeros?
siendo católicos. Primero por la ignorancia y después por esta invasión que tenemos de Cuba, esta gente, la misma gente que está en... Bueno, primero, en primer lugar es falta de, o sea, es la formación y las ganas de defender la fe. Porque si yo conozco las verdades de la fe, me pueden proponer 1000 cosas, pero yo estaré dispuesto a no renegar de la fe. Hay un caso, ha habido casos en la historia de la iglesia de apostasía. Ha habido casos, incluso en curas han sido apóstatas. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios, orar, de que cuando llegue ese momento pues, tengamos la fortaleza para poder no dejarnos seducir. Pero bueno, esa es una de las razones principales, la falta de formación y de verdaderamente creernos que la fe nos ofrece otras cosas que no son las cosas de este mundo. La fe católica nos ofrece la vida eterna. Claro, eso no es atractivo, porque ¿qué es lo que nosotros como seres humanos siempre estamos buscando? Hacernos ricos y ganar y ganar y ganar. Entonces muchos santeros que eran católicos y que eran bautizados empezaron a ser santeros porque empezaron a ofrecerles esas realidades de aquí de la tierra. Es que si tú haces esto, si tú métete allí porque tú te vistes de blanco y en un año empiezas a crecer económicamente y tú vas a ver cómo estás y empezó a popularizarse eso y entonces todo el mundo, bueno, pero yo también quiero tener y yo quiero tener, pero empezaron a creerse eso de que solamente las realidades terrenales era lo último del ser humano. Estamos hablando de este caso específico de acá de Venezuela, que mucha gente se empezó a dejar llevar por realidades terrenales, era lo último del ser humano. Estamos hablando de este caso específico de acá de Venezuela, que mucha gente se empezó a dejar llevar, primero por falta de formación y segundo porque yo quería era obtener acá en esta tierra todos los beneficios posibles económicos que yo quisiera. Pues, como en la santería me están ofreciendo eso, bueno, ahora toca hacerse santero. Ahora toca hacerse santero. Y empezaron a vender todo lo que eran los vestidos blancos, empezaron a vender todo lo que eran los accesorios, los amuletos los amuletos forman parte del rito de iniciación. Esos son ritos. De tal manera de que un amuleto no me lo pueden tocar, porque según el rito de iniciación, si a mí me toca un amuleto, a mí me va a pasar algo. Y yo he conocido casos de personas que se sentían bastante, o sea, según el oricha, eso no se puede romper, porque eso es señal de que algo malo me va a pasar. Y no está en la predestinación de Olodumare, que es el que me predestinó tener una vida aquí en esta tierra llena de abundancia. Porque lo que predestina a Olodumare es el destino que cada uno conoce dentro de la religión yoruba. Está predestinado, pues. Y la predestinación es en esta tierra. Para ellos no existe vida eterna ni cosas de más allá. Ok. Entonces, fíjense, son temas que nosotros lo vemos en nuestro día a día, en la realidad. ¿Cuántas personas hoy siguen siendo santeras? Y bueno, uno se lo deja y encomienda a Dios, pero lo importante es uno estar claro. Es decir, nosotros tenemos que estar claros de lo que creemos. Okay, la relación entre los seguidores y los orichas es mutua, son las creencias de la santería. Los orichas necesitan ser venerados por los seres humanos para existir. Se estima que hay unos 300,000 seguidores en Estados Unidos, según ese sitio web, Educación Miami. Ok, 300,000 ya es un número bastante alto, ¿no? Ya vamos a hablar de acá en Venezuela. En Venezuela no se puede determinar con precisión cuántos practicantes de la santería existen, no podemos decirlo con una cifra estadística. Sin embargo, se estima que un porcentaje considerable de la población venezolana, entre el 10% y el 30%, practica la santería o el espiritismo o ambos, que están relacionados. Luego hay gente que confunde la santería con el espiritismo también. Pero si hablamos de estos porcentajes de 10 y 30%, es bastante. Vamos a poner el caso más catastrófico, el 30%.
¿Cuánto de población somos en Venezuela? 30 millones. Vamos a poner 30 millones. El 30% de 30 millones, ¿cuántos son? ¿Ah? 9 millones. Esas son las estadísticas del año pasado, que no se sabe con ciencia cierta, pero bueno, se estima. Pues. Y es una cifra considerable. O sea, se la dejo ahí como cifra. Los orichas principales de la santería son estos: el Eguá, Changó, lo han escuchado, ¿no? El Eguá. Se la dejo ahí como cifra. Los orichas principales de la santería son estos: el Eguá, Changó, lo han escuchado, ¿no? El Eguá. El Changó también es uno de los más sonados, ¿ok? Obatalá, Ochosí, el Ochún, Ogún, Orula y el Yemayá. Claro, porque estamos diciendo que el origen es en África. El origen es de África, es una religión que se dio en el contexto de África, de los Yoruba. Las trajeron cuando vinieron los esclavos, como acá no podían practicar la religión católica, porque bueno, no era la religión oficial, y entonces ellos colocaron detrás de las imágenes católicas los orichas. Para que una religión comience, tenemos símbolos principales de la fe. Los símbolos de nuestra fe. ¿Saben cuáles son los símbolos de nuestra fe? Están aquí. La cruz es la más importante. ¿Dónde podemos ver el resumen de los símbolos de nuestra fe? Los símbolos de lo que nosotros creemos está en el credo. Ahí están los símbolos de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y bueno, ya ustedes saben, ya les acabo de decir todo el tema de las imágenes y lo que sirven para las imágenes como obra catequética. Bueno, en esta religión tienen símbolos. Necesitan tener símbolos para tener un fundamento. Es lógico, porque si no, ¿cómo me voy a basar en algo si no tengo un símbolo? No tengo símbolo de nada, tengo que basarme en algo. Entonces, ellos tienen estos símbolos que se llaman orichas, que son los que se les rinde culto, es la conexión que hace el humano. Con el oricha para llegar a los dumares. ¿Lo vieron o no? ¿Entendieron? Los rituales de la santería. El oricha es vital para los ritos y la magia que se realizan en la santería. El oricha es vital, pues. Los rituales ¿qué implican los rituales? El uso de hierbas, raíces, flores, plantas y animales. Es lo que ustedes, bueno, no sé, lo que pasa es que para poder saber los ritos hay que estar en eso, pues. Pero ellos hacen un rito de iniciación. Y en ese rito de iniciación hay aspersión, así como hace el sacerdote. Utilizan las plantas, utilizan las hierbas, hacen sacrificios de animales, asperjan la sangre, utilizan las plantas. Esos son los ritos de iniciación. Y luego, cuando se celebran las festividades, es cuando se le dan los regalos a los orichas. Los suministros rituales se pueden comprar en tiendas conocidas como botánicas. Por eso ustedes salen a la calle y ven tantas botánicas. Aquí no se llama fe. O sea, la fe es una fe que tiene 2000 años. Bimilenaria. No puede llegar a alguien a cambiar las cosas, porque la tradición es importante en la vida de la iglesia. No podemos, por eso es que vuelvo al tema. Hoy nosotros tenemos que ser garantes de nuestra propia fe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la formación. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Si no puedo, busco el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos la Sagrada Escritura y tenemos la tradición de la Iglesia. En esas tres fuentes conseguimos la vida de la fe que siempre ha tenido la Iglesia. Lo puede decir cualquier cura, pero si no es lo que es la vida de la Iglesia, pues está fuera, pues. Por eso, vuelvo al tema, estamos en el límite. Hay un límite de la iglesia, que siempre ha tenido la iglesia. Lo puede decir cualquier cura, pero si no es lo que es la vida de la iglesia, pues está fuera, pues. Por eso, vuelvo al tema, estamos en el límite. Hay un límite de la apostasía. El ritual importante es el bembé.
Esta ceremonia invita a la oricha a unirse a la comunidad tocando tambores, cantando y bailando, ¿no? Eso es lo que se hace dentro de los rituales. Los rituales de la santería también requieren sacrificios de aves y variedad de animales. A los santos se les alimenta con su animal favorito. La sangre de gallos, tortugas y cabras es la ofrenda más común entre los orichas. Los rituales de santería se realizan para resolver conflictos internos y entre las personas. Y se dice que los rituales pueden sanar discapacidades físicas, emocionales y sociales. Coloco entre comillas se dice porque, bueno, hay mucha sugestión social, ni digamos discapacidades físicas y ni digamos económicas. Pero bueno, que sepa que estos son los rituales que se hacen dentro de la santería. Dijimos, cada religión tiene símbolos, tiene ritos. Nosotros también tenemos ritos, ellos también tienen ritos. Nos centramos estamos tratando de ver qué es lo que creen ellos. Ahora vamos a ver qué es lo que nosotros creemos. Este sería el ejemplo del bembé, una persona acostada, le están haciendo un ritual con velas encendidas y ahí están 3 personas que son los iniciadores. Aquí tenemos un altar, que es el altar que se le coloca a los orichas. Okay, en la parte de arriba está la oricha y ven todo lo que hay, pues hay unas frutas, todo eso lo pide el oricha en las festividades. De manera que si la persona no le lleva lo que pide el oricha, bueno, va a tener unas consecuencias. Y la persona todo el tiempo vive en la relación con ellos, sí, porque ellos, según ellos, supuestamente ellos, festividades. De manera que si la persona no le lleva lo que pide el oricha, bueno, va a tener unas consecuencias. Y la persona todo el tiempo vive en la relación con ellos, sí, porque ellos, según ellos, supuestamente ellos tienen una relación con el oricha y el oricha les va a hacer unas peticiones que están establecidas dentro de los rituales. Es como que yo te pida a ti, que soy el iniciador, que para complacer al oricha tú tienes que hacer todas estas cosas. Cuando hablamos de que se le mete, ya empezamos a hablar de, pues, evidentemente que está la acción del demonio. O sea, esto tenemos que tenerlo claro. Y cuando llegamos a eso, vemos esos casos, es porque llegamos a un grado de lo que es posesión o puede ser también infestación. Ya pasamos a otro nivel, pues. Pero se dan esos casos de que tú dices, pues, que la persona que le están haciendo, por ejemplo, este rito, empieza a tomar posesión o otras cosas extrañas. Bueno, la vestimenta de las personas que están iniciándose en la santería, todo vestida de blanco, pues. Esta sería... ¿Tiene algo que ver ahí? Sí, claro, son amuletos. Todos... Claro, porque cada oricha es diferente y cada persona elige oricha diferente para el cual le va a rendir algún tributo. Bueno, la adoración de figuras y de ídolos no es tan común como la adoración espiritual. Aquí entramos en la diferencia que hacía Yurleni, ¿no? Ella decía, bueno, pero espiritualmente, ¿cómo es el tema? Porque ellos se comunican, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hay 2 partes, pues. Hay una parte física, que es la adoración de los ídolos, y hay una adoración espiritual. Para ello está permitida las 2 cosas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de adoración icónica, ¿no? Ese que está ahí es San Juan. San Juan también es otro famoso, pues. El San Juan lo utilizan en la santería como otra figura. Y el San Juan que se utiliza dentro de la tradición católica, ¿cómo ha vestido San Juan? El que nosotros vemos las imágenes, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se representa? San Juan Bautista, ¿qué día se celebra su fiesta, el martirio? 24 de junio. Ahorita en junio empezamos a ver toda la locura de los senderos, porque ellos en ese día tienen un oricha. Y hay otro San Juan que lo trajeron de la religión yoruba de los africanos, que es un San Juan negrito. En la imagen, pues, un negrito. ¿Y ese San Benito también es otro mismo? Pues hay un santo San Benito y hay otro que lo trajeron de la religión africana que no tiene nada que ver con el San Benito que nosotros ese no, el que están con unos tambores. Ese no tiene nada que ver con la fe católica. Aunque existan personas que digan que son católicas y dicen, no, pero sí sirve, no tiene nada que ver. Estás allí rozando con la fe católica. Aunque existan personas que digan que son católicas y dicen, no, pero sí sirve, no tiene nada que ver. Estás allí rozando todos los temas de la apostasía, pues. Estás rozando, estás en el roce. Bueno, aquí tienen todas las obras citadas para hacer esta investigación.
Ok, todo lo que yo busqué, investigué. Bien, vamos entonces a concluir. Ahora, no hemos terminado. Ahora, ¿qué decir de la santería desde la fe? ¿Qué decir de la santería desde la fe? O sea, ahora vamos a ver la santería desde la fe. Nosotros creemos, ¿qué es lo que creemos nosotros? Ajá. ¿Cuáles son los símbolos? ¿Cuáles son los símbolos de la fe para un cristiano? ¿El símbolo de la fe cuál es? El credo. Otra vez me vas a poner. En el credo están las verdades de la fe. Hijo de Dios, nacido del Padre, todo lo que son las verdades del credo. La comunión de los santos. Esa es la fe de la iglesia que nosotros tenemos como custodia y que tenemos el deber de conocerla, de saber dónde estamos parados, porque si no, no podemos llegar a la meta final. Es como que yo agarre un carro y vaya para, no sé, voy a ir para Maturín y no sé por qué carretera me voy a ir, no voy a llegar nunca. No llego nunca. A lo mejor voy por el occidente y doy la vuelta al mundo y salgo por... Y no llego. No llego. Entonces es importante conocer nuestra fe para no caer en esto de la santería, porque mucha gente cae en eso y dice, no, pero es igual, no pasa nada, porque yo puedo seguir viniendo a la iglesia y todavía puedo seguir siendo santero. Bueno, no, está equivocado, porque no se pueden ser las dos cosas. Ahorita vamos a hablar de un caso de eso. Bueno, en primer lugar, en Deuteronomio 6.4, ¿trajeron Biblia? Búsquenla ahí rápido, pues. Deuteronomio 6.4. A mí me gusta esta traducción de la Biblia de Jerusalén, latinoamericana. Y yo utilizo dos Biblias, tengo otra más grande, letra más grande, Biblia de edición de Argentina, pero me gusta más esta. Me parece que hay que tener pendiente ojo con las traducciones también, que a veces traducciones todo extrañas, no es igual esta Biblia. La Biblia que usan los evangélicos son Reina Valera, ni digamos la Testigo de Jehová, no tienen nada que ver. Entonces hay que estar pendiente con las traducciones. ¿Ya buscaron Deuteronomio 6.4? Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Nada más. Ya con esa frase lo dice todo. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Por lo tanto, no existen otras divinidades, no existen otros dioses, no existen otras cosas extrañas, no existe nada de eso. Porque Dios se reveló al pueblo de Israel por medio de Moisés y se reveló de esa manera. Ok. Y la otra frase ya más en el Nuevo Testamento es Mateo 4.8. ¿Ya la consiguieron? ¿Qué dice? Ahora vamos a leer la traducción. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Fíjense, aquí dice, esta traducción dice, de nuevo lo lleva consigo el diablo. O sea, lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Por qué el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria? ¿Por qué? Bueno, es una tentación, pero si lo quería convencer para que lo adorara, que si lo adoraba a él era... No, lo que dijimos antes, lo que quería... dígame. Yo pienso que es porque si él está ofreciendo eso es porque es de él. Se lo está ofreciendo de él. La tentación era para que se conformara con todas las cosas que ofrece este mundo terrenal. Yo te ofrezco los reinos del mundo y si tú me adoras. Bueno, ¿qué dijimos en la religión? ¿Qué ofrece la religión yoruba? Que le puede recibir favores y lo que quieran. En este mundo terrenal. Pero en este mundo terrenal. No creen en el más allá. Entonces, hay que entender las dos cosas. Ya llevamos dos diferencias importantes. La primera, escucha Israel, solo un Dios adorarás. Y la segunda, esta de Mateo 4.8. Te ofreceré todos los pueblos de la tierra, todos, vamos a leerlo nuevamente, ¿no? Todos los reinos del mundo y su gloria si te arrodillas ante mí, le dice el diablo tentador a Jesús.
si te arrodillas ante mí. Bueno, eso mismo es lo que ofrecen. Si te arrodillas ante la orilla, todos los reinos de la tierra y del mundo serán para ti. Pero, cosa que es falso porque tampoco ocurre. Porque tiempo después están peor que como estaban antes. Y usted lo dijo antes, digo, ese símbolo importante que es el de los 10 mandamientos. No adorarás a otro Dios, amarás a Dios por sobre todas las cosas del mundo. Es el primer mandamiento que... ¿Qué nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 445? El compendio es este. ¿Saben? Como saben, el Catecismo de la Iglesia Católica nació en el año 1992 y luego Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su pontificado, publicó el compendio del Catecismo. Era un resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro amarillo gordo, grande, y lo hizo más pequeño, pero es un compendio con citas del Catecismo, donde se compendia todas las verdades de la fe. Yo le invito a que lo busquen, a que lo compren y que lo tengan. Ya está en venta, ¿no? Claro, tú vas a la librería y lo consigues. No sé si aquí habrá, yo creo que no. Eso. ¿Se le llama libro amarillo? No. El Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, en el 445 dice lo siguiente. Número. Hace una pregunta. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tentarás otro Dios fuera de mí? ¿Qué mandamiento es ese? Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento. Vamos, fíjese, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento tiene unas características, o sea, tiene unas partes positivas y unas partes negativas. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Bueno, prohíbe politeísmo, la idolatría, la superstición, la irreligión y el ateísmo, pero dentro de eso vamos a colocar la superstición. Por lo tanto, la religión yoruba es una culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo la forma de la adivinación, la magia, brujería y espiritismo. Por lo tanto, todo el que está en todas estas cuestiones de superstición está en contra del primer mandamiento. Por mucho que esté en la iglesia y que usted lo vea, estás en contra del primer mandamiento de la ley de Dios y estás en el límite de la apostasía. ¿Lo vieron? Este es un caso famoso, el caso de la controversia en la Arquidiócesis de Caracas. ¿Saben quién es el personaje, no? Sí, señor, que tuvo aquí en Valencia, Augusto Sabino. Bueno, hubo una controversia en la Arquidiócesis de Caracas en el año 2012, 2013, donde él tuvo un grupo de santeros en una celebración y querían acercarse a acceder al sacramento. Entonces fue valiente y defendió la fe. Dijo que no se podía ser santero y católico al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que también nosotros, un ejemplo, de cómo también nosotros tenemos que ser valientes. Pues. Yo sé que es difícil, todo es difícil, pero si nos confiamos en nuestra propia fuerza, no podemos, tenemos que confiarnos en la fuerza de Dios y aún así confiándonos de Dios todavía, porque ha habido casos en la historia, pues. O está con Dios o está con el diablo. Que la vida de fe tiene unas consecuencias y hay que pues también saber asumir esas consecuencias. Estas son las diferencias entre un católico y un santero. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esta imagen? En la imagen que está de aquel lado. Un rito de los santeros. Pues. Y de este lado que vemos. ¿Qué es lo que vemos ahí en principal? Una cruz. Por lo tanto, nuestra fe está fundada en Jesucristo, que vino en último término a darnos la revelación. Y la fe de ellos pues, tiene que ver con una fe a unos orichas. Y la fe de ellos pues, tiene que ver con una fe a unos orichas. Ok. Esto que ven acá, con esto ya terminamos, es una imagen muy bonita que a mí me gusta. Ese es Jesús y es una imagen de la patrística antigua, de los primeros siglos de la iglesia, que se llama Pantocrátor. Como yo les dije al principio, las imágenes servían ¿para qué? Para explicar la catequesis. Bueno, esta imagen tiene un simbolismo, ¿no? Bueno, no voy a explicarle todo eso, pero se la dejo ahí para que porque nada más con esa imagen podríamos dar un tema completo. Nada más con esta imagen, con todo lo que está ahí. Y les dejo esa última frase que dice, toma y lee, que es una frase que le ocurrió a San Agustín en el año 386. Él estaba en una crisis de fe
y no creían, y en el momento de su conversión, las escrituras. Toma y lee. Bueno, esa es mi misma invitación la que le hago yo ahí. Tomen y leen las escrituras. Ahí encontrarán nuestro depósito de la fe y lo sabrán custodiar.